Listo. Paz a vosotros, amados hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a este curso que estamos llevando semana tras semana. Estamos mirando temas, ¿verdad? Tras temas que son de vital importancia para la vida, para el conocimiento, para el crecimiento en la fe. Agradecemos la presencia de todos ustedes, pero también a todos nuestros hermanos que nos siguen por las plataformas de Facebook o de YouTube, esperando, ¿verdad?, que la palabra compartida en este medio pueda ser de bendición también para todos mis hermanos que puedan, ¿verdad?, seguirnos y escuchar la palabra de Dios. El tema que hoy voy a abordar con ustedes tiene que ver, ¿verdad?, con lo que es la transfusión de sangre. Vamos a mirar, ¿verdad?, la transfusión de sangre como un pecado o como una bendición, hermanos, que Dios, ¿verdad?, nos ha dejado para que podamos nosotros de alguna manera poder dar vida y poder recibir vida. La transfusión ha sido un medio por el cual el ser humano puede también tener sobrevivencia a través de las diferentes enfermedades y situaciones, ¿verdad?, que se presentan. También es importante que una transfusión, antes de elaborarse, antes de llevarse a cabo, sea, ¿verdad?, bien estudiada, sea bien analizada, porque también es cierto que muchas veces la transfusión ha sido motivo de algún contagio, de alguna alergia. Entonces, la transfusión de sangre nos debe de ayudar, ¿verdad?, para beneficiar. Quienes han donado sangre, hermanos, han beneficiado a muchas personas. Creemos, ¿verdad?, que Jesucristo es el más grande de los donadores de sangre, porque Él dio su sangre por toda la humanidad, y por su sangre y por su llaga somos nosotros sanados y curados. Vamos a mirar a través de las Sagradas Escrituras que la palabra de Dios prohíbe algo específico en lo que es, ¿verdad?, comer sangre. Es importante, ¿verdad?, distinguir que el Señor quiere que su pueblo se mantenga en santidad, y para ello, ¿verdad?, nos pide que evitemos comer sangre. En el libro de Génesis capítulo 9, después del diluvio, hermanos, aún todavía no llegaba la ley del pacto con Moisés. Dios, ¿verdad?, le dice a Noé, le dice, ¿verdad?, que debe de evitar comer sangre, porque en la sangre está la vida. En la sangre, hermanos, está prácticamente la sustancia vital que sustenta al ser humano. Dice en el capítulo 9, versículo 4: empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea que el Señor prohíbe, hermanos. Dios nos dice que debemos evitar no comer sangre. Esto lo miramos, ¿verdad?, en Génesis 9:4. Es un mandamiento, hermanos, que fue establecido también en el pacto con Moisés, establecido, ¿verdad?, en la ley de Moisés, y lo podemos mirar en el libro de Deuteronomios, capítulo 12, versículo 23, 12:23 de Deuteronomio. Dice: solamente que te esfuerces a no comer sangre, porque la sangre es el alma
y no has de comer el alma juntamente con su carne. Así es que Deuteronomio, hermanos, Deuteronomios capítulo 12, versos 23, es lo que fue establecido en la ley con Moisés, en el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. En el libro de Génesis todavía no existe el pueblo de Israel, pero antes de que existiera el pueblo de Israel, el Señor ya le dice, ¿verdad?, a Noé, después de que salió del arca, le dice, ¿verdad?, debes de evitar comer sangre, porque la sangre es, ¿qué cosa, hermanos? Es la vida. Y en Deuteronomios 12, 23 dice, ¿verdad?, que en la sangre es el alma. Para referirse a lo mismo, que en la sangre, hermanos, está el alma, está la vida, la vitalidad del ser humano. Por lo tanto, tenemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, no estamos en el antiguo pacto, estamos en la nueva dispensación con Cristo Jesús. Si esto permaneció en el antiguo pacto, hermanos, en la nueva dispensación nosotros tenemos que obedecerla, tenemos que observarla. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 15, y en el versículo 20, nos dice, ya para nosotros hoy, para los cristianos, porque, fíjense bien, lo estoy dividiendo en tres partes. Génesis es para cuando todavía no existía el pueblo de Israel, solamente estaba Noé y sus hijos y sus mujeres, es decir, 8 personas, hermanos. A 8 personas Dios les dio este mandamiento, que todavía no llegaba el pacto del Sinaí. En Deuteronomio encontramos ahora en el mandamiento de Dios con Moisés. Este ya es dado a un pueblo entero, al pueblo de Israel. 8 personas a toda una nación. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, a toda la nueva dispensación en Cristo Jesús. Dice Hechos 15, versos 20. Desde el verso 1, hermanos, Hechos 15 es el concilio que se realiza en Jerusalén. Este concilio trajo como principal asunto a tratar la circuncisión, porque algunos cristianos o judaizantes o falsos cristianos, dice la Escritura, que querían obligar a los hermanos a circuncidarse, diciendo, ¿verdad?, que tenía que ser para que pudieran ser salvos. Y eso lo estamos mirando en el versículo 1 de Hechos 15. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé, contra ellos determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre este asunto. O sea que la circuncisión como un tema principal que va a tratar, ¿verdad?, Pablo, Bernabé, a Jerusalén con los otros apóstoles, si es necesario circuncidarse o no, porque realmente, ¿verdad?, estos falsos hermanos querían obligar a los nuevos gentiles, hermanos, convertidos, a que se circuncidaran.
de esta manera, ¿verdad? Dice en el versículo 5, mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. En todo esto va esa misma secuencia, hermanos, y ese mismo asunto. Y dice en el verso 6, y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pedro está diciendo, le dice, ¿verdad?, a los judíos y a todos los que están presentes, cómo Dios había elegido que los gentiles recibiesen el evangelio a través de Pedro. ¿Ustedes recordarán cuándo fue eso, hermanos? En Hechos 10, cuando Cornelio manda llamar a Pedro y dice, ¿verdad?, todos ellos eran gentiles y sobre ellos cayó el Espíritu Santo después de haber recibido el evangelio de la palabra de Dios. Y Dios no pidió, ¿verdad?, o no hizo acepción de personas diciendo, bueno, es que solamente en los judíos, a los judíos les voy a derramar el Espíritu, y a los gentiles solamente el que se circuncide le voy a dar el Espíritu. Y vemos que el Espíritu fue derramado entre los gentiles, hermanos. Por eso Pedro está diciendo esto en este versículo 7, cómo a través, ¿verdad?, de él el Señor había manifestado su fe, o más bien su acción en su amor para con los gentiles, y alcanzaran, ¿verdad?, también misericordia por medio de la fe. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo como una prueba de su aceptación, también como a nosotros. Y dice en el verso 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, entre judíos y gentiles, versos 9, purificando con la fe sus corazones. Bien, entonces ellos acordaron, hermanos, de que era necesario no obligar a los gentiles a circuncidarse. Y dice en el versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por mano de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, fíjense bien, no eran los que estaban con ellos, sino los que habían salido de entre los cristianos. Los que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. Ellos dicen, ¿verdad?, no les estamos mandando que se circunciden y que guarden la ley de Moisés para que sean salvos, lo cual nosotros no mandamos. En otras palabras, no estamos tampoco de acuerdo en eso. Dice, nos ha parecido congregados en uno elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Y dentro de esa escritura, hermanos, también aparece lo que está en el versos 20. Dice, ¿verdad?, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones, de la idolatría, de la fornicación,
de ahogado y de sangre. Por lo tanto, nosotros, hermanos, como creyentes en Cristo Jesús, tenemos que evitar comer sangre. Es pecado comer sangre, hermanos. Así es que si alguno que se acaba de convertir, hermanos, todavía, ¿verdad?, le gustaba comer sangre procesada, hermanos, tenemos que evitarlo. Tenemos que evitar, eso es lo que nos está indicando, ¿verdad?, la resolución de los hermanos en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15. Así es que en el Nuevo Testamento encontramos que no debemos de comer sangre. Entonces, hermanos, la pregunta que hoy va a surgir es: ¿la transfusión de sangre es pecado? Y el Señor nos ha ordenado no comer sangre, porque la sangre, hermanos, es la vida de todo ser viviente, ya sea de personas, ya sea de animales. Ahora, ¿ustedes qué opinan o qué dicen al respecto? ¿Será pecado la transfusión de sangre? Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Hoy quiero que entendamos, hermanos, que entendamos por qué nosotros creemos que es o no es pecado la transfusión de sangre. Porque aquí el asunto es comer, hermanos. Comer. No comerás sangre con su carne. Si comer es pecado, hermanos, delante de Dios, entonces ahora una transfusión, ¿será lícita hacerla? ¿Será apropiada que nosotros, como creyentes, podamos hacer uso de una transfusión de sangre? ¿Acaso, dice una persona, cuando se hace una transfusión de sangre, no es como si estuvieras comiendo sangre? Una transfusión es lo mismo que comer. Eso es lo que tenemos que entender. Y ese es el asunto en el cual, hermanos, caemos, ¿verdad?, en la parte central de nuestro tema. Es lo mismo una transfusión que estar comiendo. ¿Qué dice, hermanos, el diccionario de la lengua española? Dice: definición de términos, lo que es comer. Comer es masticar y desmenuzar el alimento en la boca y pasarlo al estómago. Eso es un proceso de comer. Masticar y desmenuzar el alimento en la boca y pasarlo al estómago. Y por supuesto, hermanos, cuando cae en el estómago, empieza el proceso, hermanos, de digestión, que sería, ¿verdad?, el aparato digestivo empieza a hacer lo propio, a separar los nutrientes de todo, hermanos, lo apropiado de un alimento y aprovecharlo para el cuerpo. Y precisamente a través de los intestinos, hermanos, se absorbe de los alimentos todo lo saludable, toda la vitamina, todo lo que nos produce energías, hermanos, a través de la vellosidad que tenemos en los intestinos. Entonces, el proceso de comer es masticar, desboronar o desmenuzar el alimento en la boca y pasarlo al estómago. Y acto seguido sería, ¿verdad?, procesarlo en el aparato digestivo. Eso es comer.
La palabra transfusión. La palabra transfusión significa acción y efecto de transfundir o transfundirse. Acción y efecto de transfundir o transfundirse. Transfundir significa echar un líquido poco a poco de un vaso a otro. ¿Sí? Transfundir significa echar un líquido poco a poco de un vaso a otro. No dice que significa comer. No significa comer una transfusión, sino solamente es pasar, hermanos, de un órgano, de un organismo a otro organismo. Lo cual tampoco va a llegar al aparato digestivo. Porque de otra manera estaríamos comiendo, ¿verdad? Prácticamente la sangre a través de las venas. Porque se ha hecho esa comparación, hermanos. Cuando un enfermo está muy grave y ya no puede comer, se le inyecta, hermanos, alimento por las venas. Pero se entiende lo que es alimento, hermanos. Lo que es alimento. Se lo ponen por las venas porque ya no puede pasar el alimento. Entonces a través de un suero le ponen alimento. Pero la persona, naturalmente, hermanos, le están poniendo el alimento y tiene necesidad de ir a evacuar. ¿Por qué? Porque lo que le están inyectando es precisamente para fortalecer su organismo. Y haz de cuenta, ¿verdad?, que eso dentro del organismo, hermanos, es también procesado y es desechado. Sin embargo, en una transfusión, hermanos, no se desecha absolutamente nada. En algunos casos, hermanos, se ponen solamente los glóbulos rojos de la sangre de alguna persona que va a hacer la donación. Se le extraen los glóbulos rojos y eso, ¿verdad?, se le hace a través de una transfusión de sangre a un paciente. Pero el paciente jamás va a desecharlo por el aparato digestivo, sino más bien eso es, como dice aquí, que es un acto de transfundir, echar un líquido poco a poco de un vaso a otro, solamente cambiarlo de recipiente. ¿Sí? Eso es transfusión, transfundir, cambiar poco a poco de un vaso, dice, ¿verdad?, a otro vaso, sin que tenga que ver eso, ¿verdad?, con alimentarse. Que sí se vitaliza la persona, como que revive, porque la sangre es vida. Y cuando una persona está ya muy grave y ya no tiene la suficiente sangre, pues prácticamente está en agonía. Cuando se le inyecta la sangre, vuelve a cobrar vigor porque dijo, ¿verdad?, que en la sangre está la vida. Y que cuando nosotros, por decirlo así, hermanos, cuando una persona se desangra, se le sale la vida a través de la sangre. Pero si le pusieran sangre, hermanos, en ese momento, la persona lograría sobrevivir en tanto le atienden a alguna hemorragia o algún sangrado exagerado. Entonces, cuando nosotros analizamos y miramos, ¿verdad?, lo que el diccionario nos dice, que comer es masticar y desmenuzar el alimento en la boca y pasarlo al estómago, no sucede lo mismo en una transfusión. La sangre no llega al estómago, hermanos, ni tampoco, ¿verdad?, se va a desechar en la letrina, porque la sangre solamente va a circular en el mismo cuerpo, hermanos, para revitalizar al ser humano que lo necesita. De manera, pues, hermanos, que cuando nosotros definimos esto, podemos notar la diferencia que hay entre comer y una transfusión. Pero cuando no se analiza, simplemente se dice, es pecado una transfusión porque una transfusión es lo mismo que comer.
el diccionario nos define que no es lo mismo. No es lo mismo una cosa que otra. Así es que Dios nos prohíbe comer sangre, pero no nos prohíbe una transfusión de sangre. Y esto va, hermanos, para quienes han donado. A mí me tocó donar más de 10 veces, hermanos, antes del 2012. De ahí para acá ya no pude donar, de que me dio la enfermedad de la tifoidea. Cuando una persona le da tifoidea, hermanos, ya no puede uno donar sangre, porque estaría uno donando enfermedad. ¿Sí? Entonces esa sangre no es apta para una transfusión, para un paciente. Por eso cuando alguien va como donador de sangre, le hacen tantas preguntas para determinar, y eso que le hacen en un cuestionario, eso es una cosa. Aparte, hermanos, es lo que va a hacer el laboratorio. El laboratorio va a definir si lo que dijo la persona es así o no es así. De modo que una donación de sangre, nosotros como donadores, cuando lo hacemos por misericordia, no como una manera de lucro o de negocio. Porque cuando nosotros, hermanos, estamos vendiendo sangre, entonces ya sería algo también malo delante de Dios. Podemos nosotros donar sangre para salvar la vida a alguien que lo necesita. Y a veces, hermanos, entre nosotros, ¿verdad?, de las mismas comunidades, a veces andan con esa necesidad. Y cuando ustedes estén en condición de hacerlo, hermanos, háganlo, porque eso es también darle vida a su prójimo. Jesucristo, hermanos, como yo les decía al inicio, fue el más grande donador de sangre. Y su sangre, hermanos, alcanzó a redimir a toda la humanidad. Jesucristo derramó su sangre para que nosotros pudiésemos ser perdonados de nuestros pecados. Y si por la sangre de Cristo nosotros tenemos vida eterna, ¿por qué no compartir un poquito de esa vida, hermanos, con algún paciente que lo necesite? Así es que cuando ustedes les soliciten, hermanos, sangre, si están en condiciones, no la nieguen. Pero si están enfermos, hermanos, pues ni modo, ¿verdad? Tener que ser realistas. Y si requerimos, hermanos, aplicación de sangre, creo que no tenemos por qué rehusarnos a recibirla, porque recibir sangre, hermanos, es recibir vida. Así es que espero que podamos entender, comprender ampliamente, ¿verdad?, este mensaje, que comer sangre es pecado, pero una transfusión no es lo mismo que comer. Transfusión es transfundir, es pasar, dijo, ¿verdad?, la definición del diccionario, pasar, echar un líquido poco a poco de un vaso a otro, solamente cambiarlo de lugar, pero no como una forma de alimentación para la persona. Así es que, hermanos, este ha sido el mensaje. Deseo que Dios les bendiga ampliamente y ustedes puedan seguir, ¿verdad?, estudiando, investigando, o en otra manera, investiguen ustedes mismos el significado, ¿verdad?, de lo que hoy yo les he traído, lo que significa comer y lo que significa una transfusión, para que cuando a ustedes, ¿verdad?, les digan que es lo mismo, entonces ustedes puedan responder: no es lo mismo de día que estar de día y al mismo tiempo que esté de noche. No es lo mismo, ¿verdad?, el blanco que el negro, como tampoco es lo mismo, hermanos, comer que una transfusión. Así es que me despido, hermanos. Dios les bendiga.
paz a todos ustedes y a todos nuestros hermanos. Les deseamos, ¿verdad?, que la paz de Dios gobierne en sus corazones.